Sí, en Plato Magdalena. De niño me dedicaba, vendía por la calle cocada de leche, bocadillo de plátano, corozo, vendía coco, todas esas cosas. Yo creo que eso fue un buen comienzo porque eso me dio como la experiencia para más adelante poder empezar a hacer un emprendimiento. Después entonces vino la época del estudio, me tocó, terminé en el Liceo C. León en Santa Marta, me vine a la universidad a estudiar, aquí con la señora me encontré en la universidad y desde esa época estamos juntos. Después me dediqué a ser maestro, soy profesor de física y matemáticas, ella es profesor de matemáticas, profesora de matemáticas, y un día de esos, hace muchos años, como 30 años, vi en una ferretería una manguera. Y dije, mire, primero montamos una ferretería con un amigo mío, con el nieto de Julio Jaramillo, el que aparece en los billetes de 20. Garavito. Julio Garavito, el que aparece en los billetes. Trabajamos en el Instituto de Bachillerato de Administración y Contaduría como profesor de física. Él era arquitecto y él trabajaba en la parte de diseño en la Fundación Universitaria de San Martín. Ya se estaba creando la universidad en esa época. Y decidimos montar una ferretería. En el 7 de agosto se llamaba Argos Ferreteriales. Montamos la ferretería y duramos un tiempo, yo pienso que unos 2 años, ¿cierto? 3 años tuvimos esa ferretería. Sí. Y dentro de la ferretería un día me ofrecieron manguera de jardín. Una manguera que se llamaba manguera tipo Swan, que era importada de los Estados Unidos. Y vi la manguera y pregunté el precio y todo, y dije, yo creo que puedo hacer esto. Pero hay que hacer las máquinas primero. Claro. Entonces, como era profesor de física y tengo sé un poquito regular de mecánica, entonces, claro, empecé a hacer la máquina. Sí. Terminé la máquina, hice las muestras y las llevé al centro y les gustó muchísimo. Muchísimo, eso fue un éxito total porque yo me acuerdo que en esa época cuando llevé las muestras a los Restrepos me pidieron 100.000 metros de manguera. Les gustó tanto que dijeron, no, ya no importamos más, usted no las hace, no puede hacer 100.000 metros y listo, arrancamos con 100.000 metros y eso era bastante. Y luego entonces ahí continuamos, siguieron pidiendo y eso fue un proceso, eso duramos un tiempo. Finalmente ese negocio se dañó porque empezaron a los de Patio Bonito y eso a hacer la misma manguera con plástico recuperado. Y eso es un lío porque el plástico recuperado es muy sucio y pues no teníamos la tecnología para lavarlo, entonces me cansó definitivamente y yo dije no más con esto. Además uno no puede competir con esa gente, con los recicladores, porque ellos trabajan por un almuerzo, ellos trabajan porque tener un petaco de cerveza al lado, por las tardes se toman su petaco de cerveza y con que tengan eso, aunque no lleven plata para la casa, entonces ellos viven sabroso, pero entonces, a uno no, porque uno tiene una familia que mantener y que llevar la alimentación a la casa, a ellos no les importa eso, entonces con esa gente no puede uno competir definitivamente. Sí, me retiré de eso, además hubo algunos otros problemas tangencialmente, como que algunos familiares empezaron también a hacer lo mismo y dije, no, para andar de pelea con la familia, mejor me retiro. Y desde esa época nos retiramos. Después me dediqué a hacer maquinaria, como ya había probado que podía hacer máquinas, entonces empecé a hacer máquinas. La primera máquina que hice, esa que está aquí atrás, para que tome mejor. De ese estilo. Igualita esa, es igualita. Esta es la misma máquina que hicimos hace más de 30 años. Pero esa no es la misma máquina. No, esta es igual. A la que hicimos, lo que pasa es que esta ya está mejorada. La técnica está mejorada. Esta fue la primera máquina. Esta y una extrusora. Se hizo una máquina de esta y una extrusora. Para hacer manguera. Y esta es la que teje. Esta coge. Y ahí están las agujas y van tejiendo. Por aquí pasa la manguera, sale allá y se hizo una máquina. Bueno, esta está mejorada ya, porque eso ha pasado mucho tiempo. Pero es exactamente lo mismo, tiene la misma altura, todo está igual, el disco es exactamente igual. Lo único es que esta está como mejor, hemos ido corrigiendo detallitos. Esta máquina, inclusive la seguimos haciendo. Esta la acabamos de terminar, ayer la terminé.
y para un cliente. De esta hemos vendido muchas máquinas, les despachamos en Barranquilla el año pasado, despachamos como que dos máquinas de estas, dos series, o sea, estos son 3 máquinas, una tejedora y 2 extrusoras. Okay. Una extrusora hace la manguera interior, la otra, esta la teje y la otra máquina le pone el recubrimiento encima. Son mangueras que vienen en el centro, vienen tejidas. Tal creo que tú las conoces, una manguera verdecita que hay por ahí que tiene un tejido. Exacto. Una máquina hace el cordón, la manguera interior, esta la teje y la otra le pone el recubrimiento, sea verde, amarillo, rojo, como la quieras. Entonces eso es lo que, si quieres le tomas una foto. Mire, este es un conjunto que estamos terminando para hacer eso. Si quieres le tomas una foto. Pero bueno, ibas estabas comentando que estabas haciendo máquinas, entonces se dedicó a hacer máquinas y a montar empresas. Entonces empezaron a montar las empresas de manguera, porque pero ya nosotros no hacíamos manguera. Entonces él se dedicó a hacer las máquinas y a montar y montaron las empresas de mangueras. Entonces ya nosotros nos olvidamos de eso y ya pasamos a otra línea, que fue la línea del hilo. Venga, Parito, venga. Ay, pero tú tienes Entonces empezó con lo de los hilos, porque ya esto no inventaba, porque ya, es decir, todos los negocios tienen su tiempo también. Entonces ya cuando no empiezan a hay que dejar de hacerlo. ¿Le tomaste foto allá? No, todavía no. Mira, esta es una copia de la primera que yo hice. Okay. Esa es una copia ya, pues sí, ya está bien con variadores de velocidad electrónicos. Antes era simplemente los motores y con poleas le organizábamos la velocidad. Ahora la velocidad ya la manejamos con esos aparatos electrónicos. Son unos computadores. Sí, estos son jaladores por aquí, esto empieza a moverse por aquí y va jalando la manguera. Primero jala la negra, luego se teje, luego se recubre y este otro jalador coge y finalmente la gota ya terminada. Es una máquina exactamente, o esta máquina. Aquí tengo cómo se produce. Esta es una máquina igual a la que está allá, solo que el diseño es distinto, o sea, yo he cambiado el diseño. Este era el diseño que usaba hace años. Esta máquina tiene ¿cuántos años, Amparo? ¿Como 10 años? 15 años. Sí, o sea, este era el diseño, es un diseño muy elegante, muy bonito, mire, y con una fortaleza, esa máquina no suena. Esta hace lo mismo que aquella ya, pero cambió el diseño, también el tablero sí lo he mantenido igual. Aquella máquina es mucho más completa, la que está allá. Mira por acá. Si quiere entre por ahí con cuidado. Y mire la máquina, ahí no le pasa nada. Mire, esa máquina también es igual a esta. Pero si usted le ve abajo, tiene unos controles de más exacto de temperatura, porque la máquina a veces la temperatura se eleva por fricción. Entonces esa tiene unos ventiladores que hace que bajar la temperatura cuando se eleva y para el mejor control de la temperatura. Pero es una gemela con ella, solo que aquella es un poquito más completa. El cañón es un poquito más largo para que haya mayor plastificación. Entre más largo sea el cañón, el plástico como que lo amasa y sale mejor. Mire, este es un mezclador, aquí se mezcla el producto, se le echa colorante, por ejemplo. Aquí esto simplemente usted le echa ahí, y luego le echa unas pepitas como esta, si quiere rojo, le echa una pepa como esta, si quiere beige, le echa una pepita como esta, si quiere verde, luego se lo echa acá a la máquina por aquí, y la máquina bota acá, mire, aquí estábamos haciendo últimamente beige. Bueno, pero es que hay que explicarle porque es que... No, por eso le digo que necesito la ayuda suya. Sí, señora, todo está grabado. A ver, estábamos en las máquinas porque ya habíamos dejado las escuelas, las mangueras. Entonces, entonces se pasó a hacer, eso fue un tiempo, pero duró que como unos 5 años, más o menos, duramos unos 5 o 6 años, que se dedicó pues, a hacer máquinas y a vender. Luego de eso, entonces descubrió Luis Eduardo como a la manguera se le tenía que tejer una cuerda por dentro. Entonces eso se hace con un hilo poliéster.
Ok. Luis Eduardo empezó entonces a mirar a ver la posibilidad de hacer, ya de rebobinar el hilo, Ok. para ya no vender mangueras, sino venderle el hilo a todos los que vendían, todos los que hacían manguera. Ok. Entonces empezamos a comprar, empezó Luis Eduardo a comprar en Lafayette el hilo poliéster y se compró esta máquina. Esta máquina es una rebobinadora de hilo. Ok. Ahí están los conos que están rebobinando los hilos. Entonces nosotros compramos los conos chiquitos, que son estos, mira, estos son los conos que se compran. Se montan aquí en esta parte y luego entonces en esta rebobinadora se rebobinan y salen esos conos, y esos conos son los que se les vende a los que hacen mangueras. Ok. Luego entonces esto fue por como unos 8 o 10 años. Estuvimos solamente haciendo hilo y solamente rebobinando y vendiendo, y eso fue un buen negocio. Digámosle, tú preguntabas ahí que cuál fue el momento que más que nos representa a nosotros económicamente mejor, fue la vez que nosotros empezamos a rebobinar hilos. Okay. Sin embargo, cuando empezamos a hacer la manguera, como la manguera era una manguera que era importada, entonces lógicamente el negocio, o sea, el mercado nos quedó totalmente a nosotros. Sí. Cuando lo iniciamos fue cuando nosotros compramos la casa, compramos carro, compramos muchas cosas. Sí. Y luego entonces, pero como los negocios no son siempre lo mismo, entonces Sí, ya cuando empezó a ya decaer, entonces luego la máquina, luego entonces el hilo, y cuando hicimos el negocio con los hilos, que ya empezamos a rebobinar y a vender, también tuvimos nuestra buena bonanza con el hilo. Okay. Luego entonces el hilo, empezó a salir otro hilo que no tenía las mismas características de este hilo, sino que era un hilo que podían, tú sabes que en todas las empresas tratan de reciclar todo, Sí. y utilizar todo. Entonces resulta que con este hilo la manguera no la pueden reciclar completa, sino tienen que quitarle el hilo y solamente reciclar la parte plástica. Pero con el hilo que estaban vendiendo, podían reciclarlo todo, o sea que no había necesidad de quitarle el hilo, porque el hilo hacía parte también del mismo material de la manguera. Claro. Entonces podían reciclar todo y volver a reutilizar todo. Entonces ya vino el bajonazo con el hilo, que ya no lo podíamos vender lo mismo, que ya a estas alturas de la vida todavía lo vendemos, Sí. pero no lo vendemos con la misma Okay. con la misma fortaleza que lo vendíamos en ese tiempo. Entonces cuando ya empezamos a mirar a ver que esto empezó a bajar y bajar y bajar, entonces miramos a ver cómo podíamos pues fortalecer también el negocio. Y fue cuando entonces Luis Eduardo hizo la línea esta línea de extrusión para sacar la cuerda de ropa, que es como una manguerita pero chiquitica, que es la que se utiliza para tender la ropa. Y con esa cuerda también nos mantuvimos un tiempo. A la par también empezó a sacar otro artículo que es una No, perdóname, yo estuve una vez, yo fui a montar 3 máquinas, 2 de estas, 2 jaladores de esta y una que la que está allá, la monté en Barranquilla, una empresa que se llama Estruflex. Okay. Allá hacían cuerdas para tendederos, Okay. o sea, y necesitaban el cordón, y me hablé con el gerente, y el gerente me dijo, venga, este cordón me lo puede hacer usted, y le dije, sí, claro, le dije, deme la muestra, y me vine, le hice el montaje allá, me vine para Bogotá, como a los 3 meses que había hecho la máquina, hice esta máquina, todavía existe, esa que está ahí, por encargo, o sea, el tipo me dijo, usted me puede hacer este cordón, mire, y aquí está el cordón que se hace. Sí. Entonces me dijo el tipo, el gerente de Estruflex, me dijo, ¿usted me puede hacer esto? Sí. Y me dijo, sí, yo creo que sí se lo puedo hacer, denme un tiempito. Me dio 2 meses, a los 2 meses ya le tenía la muestra, hice esta, mire, esto tiene años, esto tiene como 25 años, y está trabajando todavía. Entonces empezó, entonces me pedían 30.000 metros de eso todos los meses. Entonces ya les había montado allá la línea de mangueras, ahora les monté la producción de cordón. Claro. Entonces el cordón lo fabricábamos aquí en Bogotá y lo despachábamos. Esta misma carreta fueron a Barranquilla mucho tiempo, tenía como 30 carretas, de cada carreta le cabe 5.000 metros. Okay. Todavía está en la carreta, o sea, no hemos cambiado de carreta. Esa carreta fueron a Barranquilla, todos los meses iban y venían.
Hicimos, hacíamos 25.000, 30.000 metros mensuales de cordón. Ok. Cuando yo le dije al tipo, ya le tengo el cordón, me dijo, mándeme una muestra, me dijo, necesito que me despache 30, 40, 50.000 metros. Claro. Listo. Entonces mandé a hacer las carretas estas. Claro. Y empecé a despachar. Todos los meses despachábamos. Ok. Finalmente esa compañía se quebró. Y yo le dije, bueno, nos hace falta desforrarla para... Venga para acá. Nos hace falta... Palito, venga. Nos hace falta desforrarla para... Mire, ellos hacían esto, ¿verdad? Ellos lo hacían, entonces yo les mandaba el cordón, ellos le ponían el recubrimiento Ok. y se cuerda para tendedero, Sí. cuerda para ropa. Entonces ellos hacían esto, yo les hacía el cordón, finalmente esa empresa se quebró, entonces dije, bueno, ahora le voy a poner el forro yo y la hacemos nosotros. Ok. Y tenemos muchos años de estar haciendo esto, Ok. pero muchos años. No es un negocio que digamos que bruto, que produzca mucho, pero ahí nos hemos mantenido poquito a poco con esto y todavía lo seguimos haciendo, o sea, hacemos bastante de esto. Sí, así fue que nació la cuerda de ropa, por un encargo que me hicieron en Barranquilla, de que si yo les podía hacer el cordón. Ok. Aquí mantenemos materia prima como vean. Sí. Arriba, ahora estamos haciendo tubito para las sillas. Amparo, llévela para que le muestre arriba. Sí. Explíquele cómo inició con Germán el negocio. Ah, bueno, esto. Estábamos, antes del COVID, Ajá. dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque la cuerda ya no se está vendiendo. Ok. Porque por el problema del COVID todas las empresas pararon. Y entonces tuvieron unas terminaron, otras siguieron cojeando. Sí. La de nosotros cogió bastante. Pero de todas maneras, como ya habíamos tenido la línea de la cuerda, la cuerda para tendedero, mi hijo le dijo a Luis Eduardo, papá, ¿por qué usted no hace? Hay un tubito que hace para hacer sillas en tierra caliente, hacen esas sillas como de mimbre, Sí. que las tejen Sí. y que tiene un armazón como de hierro. Ok. Entonces las tejen. ¿Por qué no hace eso y mira a ver dónde lo vende? Ujú. Yo sé que por el 7 de agosto hay muchas empresas donde venden esas sillas. Sí. Entonces, no fuimos, un día los dos, nos fuimos, bueno, camine, vamos allí al 7 de agosto y miramos las sillas que dice Germán, de pronto de verdad, podemos empezar con eso, podemos hacer algo con eso. Y nos fuimos y miramos y entonces investigamos cuánto más o menos ustedes cuánto van a consumir, más o menos cuánto consumen mensual de esto, de esto, de este, de qué colores, cuáles colores consumen más, cuáles menos. Sí. Es decir, hicimos la investigación completa pues con los pocos que habían ahí. No son muchos los que compran, pero son pues al menos nos han favorecido. Y entonces, como ya teníamos la maquinaria, esto se hace también con esa máquina de la extrusora que tenemos abajo. Entonces se hace, es decir, es hacer la misma cuerda para ropa pero sin hilo. Ok. Sí, es lo mismo. Entonces digo, no, yo hago necesito hacer unas boquillas nomás y cambiarle la boquilla de la cuerda por una boquilla para hacer esto. Y de ahí sacamos solamente el tubito. Y entonces hemos sacado también nomás el tubito y con esto nos hemos más o menos... Es decir, estamos balanceándonos con esto, con la cuerda de ropa y con el hilo todavía. Y con esto ya llevamos desde el 2020. Okay. Ya llevamos 20, 21, 22, 23, ya vamos para 4 años con este tubito. Okay. Y ahorita pues con el proceso de Pedro y con todas estas cosas, se ha bajado como se ha bajado en todas las empresas y los negocios. Las ventas se han bajado. Pero pues le toca a uno de todas maneras seguir para adelante porque no podemos decir, bueno, entonces terminemos esto porque estamos regular. No, igual uno mira también otras posibilidades, ¿no? Ahorita estamos mirando otras posibilidades porque hay otro que posiblemente vamos a sacar también y es una parecida a esta pero no redonda sino plana. Sí, okay. Completamente plana, sí. Sin huequito ni nada, sino solamente como una... horizontal, sí. Es decir, como solamente como base, base y altura, nada de 3 dimensiones. Okay. Esto es de 3 dimensiones.
Entonces, estamos mirando a ver qué sacamos, vamos a sacar entonces esa otra línea. Y así hemos estado, ese es el proceso más bien de todo el tiempo que hemos estado con este trabajo. Vale, yo también pues quiero saber tú dónde naciste, cómo fue tu infancia, pues porque él me contó y Sí. que se conocían en la universidad, pero no sé. Bueno, yo nací aquí en Bogotá, Ujú. soy de familia de profesores, yo estaba estudiando en la pedagógica. Cuando me conocí con Luis Eduardo, él también estudiaba en la pedagógica, ambos estudiamos en la pedagógica, Sí. pero entonces decidimos casarnos y nos casamos y empezamos a tener nuestros hijos. Yo cuando tuve el tercer hijo, el de los hombres, Okay. él dijo, no, yo dictando clases no voy a mantener una familia. Okay. Debo poner un negocio, debo poner algo. Entonces fue cuando empezó con la ferretería que teníamos comentar. Y de ahí en adelante pues todo el proceso, todo el resto del proceso. Pero yo le dije, no, pero yo sí necesito, es decir, yo no me eduqué pues para ser, no todo el mundo se educa para ser comerciante Claro. o para ser independiente. No, para ser emprendedor tampoco. Yo necesito seguir en mi universidad porque yo lo comencé, quiero terminarla. Ujú. Sin embargo, pues yo seguí trabajando, estudiando en la universidad, con dificultades porque ser mamá, trabajar, es decir, atender estudio, todo es muy difícil para una mujer. Claro. Es muy difícil. Pero, sin embargo, yo no terminé, pero seguí trabajando en educación. Okay. Como unos 10 años dejé la educación pues para ayudarle en el proceso a Luis Eduardo con lo de la empresa, Ujú. que a mí no era lo mío, No. no me gustaba mucho, pero mientras esos 10 años pues yo me dediqué también mucho a los niños, Sí. para sacarlos adelante y ellos estudiaron, todos son profesionales, todos están afortunadamente bien y no hay ningún problema con eso, pero yo sí después volví a la educación. Ujú. Ya cuando mis hijos tenían unos 14, 15 años, volví a la educación y entonces hasta que yo me pensioné con la educación. Okay. Pero seguía pues ayudándole a él con el proceso de la empresa, colaborándole con cosas. Y ahí hemos hasta el día de hoy. Y después de que me pensioné, entonces ya me dediqué también a ayudarle a la empresa a nuestra empresa y a la empresa de mi hijo, porque mi hijo también tiene una empresa que es de publicidad, entonces también le ayudo yo a ellos con la parte de la contabilidad y estas cosas. Pero ya lo propio pues es esto y ya, si quieres tomarles unas fotos a todo, más Sí. o menos esa es la historia. Sí, sí. Bueno, yo quiero saber si él terminó la carrera. ¿Tú la terminaste o tú me dices que No la terminaste? terminé, Pero no, te dedicaste me a dediqué a la educación eso. después. Sí. ¿Y él la terminó? Él no terminó la educación porque él dijo que él no iba a ser profesor porque no le gustaba eso, que él tenía que tener su empresa. Entonces, Okay. Él tenía como otro pensamiento. sí, como hizo la mitad de la carrera, como hasta sexto semestre. Ok. Bueno, yo quiero saber si antes de haber montado la ferretería tuvieron algún otro intento de emprendimiento o algo así, o no, solamente empezaron desde la ferretería. No, sí, es que Luis Eduardo le faltó algo. O tal vez fui yo la que comencé con eso. No, es que cuando teníamos los 3 hijos chiquiticos, Ujú. el mayor tenía 6 años, el otro 5, y Germán tenía 3 añitos. Ujú. Como él quería ser emprendedor, porque siempre la idea de que quería hacer algo para él, empezamos haciendo acoples. Los Ok. acoples que venden Sí. ustedes en la ferretería eran de una manguerita. Ok. Entonces empezamos a compramos la manguera delgadita y la dividíamos en pedacitos y le colocábamos las tuerquitas que daban a los 2 lados, Ujú. que había un señor que hacía esas tuercas pero en cobre. Ok. Y los acoples de ese tiempo eran así, la manguerita y las 2 tuerquitas, una más Ok. grande que otra, Ujú. y eran en cobre. Ok. Eso lo empezamos a hacer en el apartamento donde vivíamos. Ok. Y allá teníamos un empleado que iba todos los días y hacía el acople pues armaba el acople, porque eso de Ok. todas maneras es un acople. Sí. Lo armaba y lo vendíamos a todas las ferreterías. Ok. Eso fue el inicio. El Ok. inicio no fue La la manguera, ferretería. fue lo de la ferretería, porque precisamente en la ferretería lo vendían.
Ok. Entonces no fue la manguera, sino fue la El acople. acople. Luego entonces ya él dijo, no, pues ya esto, pues yo quiero algo más grande. Y entonces fue cuando él mismo compraba esa manguera que era traída del Canadá, era Ok. importada. Y la manguera, entonces dijo, no, pues yo puedo hacer esto, ¿cómo así que no voy a hacer? Lo voy a hacer. ¿Y qué hizo? Empezó a hacer las máquinas, a diseñar las máquinas, que era lo más difícil. Sí, claro. Dijo, no, yo voy a diseñar las máquinas. Entonces fue donde hacían manguera a mirar a ver qué máquinas utilizaban y todo. Ok. Pero entonces él miró las máquinas y todo, dijo, bueno, pero entonces ya sé por dónde tengo que partir. Ujú. Porque pues esa manguera de la que yo te digo no la hacían aquí en Colombia. Sí. Pero entonces todo el proceso no lo podía ver. Pero empezó digamos, el proceso de instrucción, a conocerlo, cómo eran las máquinas, qué máquinas se necesitaban. Entonces, y él, como ya tenía, él estudiaba física en la universidad, entonces él tenía muchos conceptos muy claros de la Claro. física y los aplicó. Ok. Porque él siempre ha dicho que lo que uno tiene que estudiar es para aplicarlo, Sí. no tanto para tenerlo aquí en la cabeza que después Claro. se le olvide, sino para aplicarlo. Y por eso entonces cogió la física es que sabía y la aplicó haciendo las máquinas. Ok. Y duró 2 años diseñando esas máquinas. Ok. A los 2 años fue que empezó a hacer la manguera. Sí, ese fue el proceso. Ok. Bueno, yo quiero saber también quiénes los apoyaron, porque pues realmente uno no sabe si durante todo ese proceso uno tiene como alguien que lo apoye o uno realmente pues se dio cuenta de que no lo apoyaban y a uno le tocó pues No, solo. nosotros no tuvimos ningún apoyo de nadie. Ok. Es decir, porque realmente, por ejemplo, por parte de la familia de mi esposo, casi todos son maestros, son dedicados a otra cosa diferente. En mi familia somos maestros mejor dicho, Sí. de la camandaca, todos. Ajá. Entonces no había nadie. Ok. Antes nosotros los ayudamos a ellos. Ok. Bueno, usted no tiene trabajo, entonces venga, trabaje aquí. Ok. Usted tampoco, venga. Y algunos de ellos aprendieron el proceso y todo. Ok. Y los hermanos de Luis Eduardo, unos, montaron una empresa también de fábricas de mangueras, Ok. también con lo que aprendieron con Luis Eduardo. Entonces Ok. nosotros los ayudamos, nadie nos ayuda a nosotros. Sí. Eso sí, fue todo, digamos, el trabajo del proceso de todo lo que es extrusión, de todo lo que son las máquinas, siempre ha sido el trabajo de él. Ok. Eso, el único apoyo era el mío, el apoyo que yo le daba a él y el apoyo que él me daba a mí, de resto no había ningún otro apoyo. Ok. Bueno, yo también quiero saber cuál consideras tú, o bueno, no sé, con él, que ha sido el logro más grande que ustedes han tenido hasta ahora. El logro que nosotros tuvimos, que yo creo que le dio más satisfacción a él y que nos dio también plática, fue cuando iniciamos la manguera. Porque era un negocio que no lo tenía nadie aquí en Colombia. Era una manguera que importaban. Entonces todo el negocio de ese negocio de importación, exacto, lo cogimos nosotros. Porque ya todas las ferreterías, que ese señor que él vende la manguera, y entonces venga y me la vende a mí, que no sé cuándo. Entonces ya no hubo más, ya no trajeron más esa manguera de afuera. Nosotros fuimos las que, antes lo que nos faltó a nosotros fue exportarla, porque la hubiéramos exportado a todos los países latinoamericanos, nos hubiera ido muy bien, porque eso era una manguera que venía del Canadá y que estaba en beneficio de todos los latinoamericanos, pero nosotros, es decir, de pronto no teníamos era el dinero, porque igual había que tener una empresa más grande, es decir, otra visión diferente, pero no la tuvimos en ese momento porque pues no teníamos plata realmente. Claro. Bueno, también quiero saber, pues así como fue el logro, también quiero saber cuál consideran ustedes que fue pues la dificultad más grande que ustedes tuvieron como en todo lo que llevan a lo largo. Pues la dificultad que nosotros tuvimos, hemos tenido muchas dificultades. La primera, pues cuando uno comienza un negocio que uno no sabe cómo le va a ir, por ejemplo, parte mía, que yo nunca en la vida, había soñado había pensado siquiera que iba a tener un negocio, que iba a tener siquiera una ferretería, porque no estaba dentro de mi formación, digamos. Pero Luis Eduardo, como él había comenzado ya a vender lo que yo digo, de pequeñito, que las cocaditas y todo eso, él sí quería. Entonces él sí tenía como ese impulso y esa naturaleza propia de poder de emprender. Y pues claro, comenzar un negocio que uno no conoce ni nada, y yo trabajaba como maestra,
Él trabajaba también como maestro, pero después renunció él como maestro y empezó con su ferretería. Pero en ese tiempo, no sé, pero nos llenábamos como de fuerza, no teníamos miedo de nada. Okay. No teníamos miedo porque ya teníamos hijos, entonces no podíamos, es decir, me da miedo que yo no pueda, que yo no, o me echo para atrás, no, nada de eso. Yo decía, tenemos que salir de estas como salimos, y salimos adelante y así fue. Pero perdiendo el miedo y haciendo las cosas. Entonces la hicimos. Esa fue la primera dificultad, porque es una dificultad grande para las personas. Yo tenía 22 años, mi esposo 21 años, y él también, él iba a cumplir 22 años, éramos sumamente jóvenes. Claro. Entonces, claro, eso da mucho miedo. Pero bueno, luego entonces cuando vino lo de cuando se empezó a perder lo de la manguera, es decir, que ya el negocio, lo que pasó fue que él empezó a meter gente, familiares. Entonces los familiares, siempre que hay familia, pues las familiares es como envidiosa y todo eso. Entonces empezaron a mirar, no, pues entonces yo también lo voy a hacer, no sé cuándo. Entonces empezaron a formar. Hicieron, como ya conocían todo el proceso y cómo hacerlo y todo, entonces lo único que fue hacerlo, y lo vamos a hacer, y lo hicieron. Pero entonces degeneraron el negocio, le bajaron mucho los precios, y empezamos nosotros también a mirar cómo le bajamos los precios, y fue cuando él cuando comenta ahí que material de segunda que estaban vendiendo, y trabajar con material de segunda es pérdida, porque unos pedazos sirven y otros no. Entonces no podíamos trabajar lo mismo que trabajábamos antes, que era con material de primera. Y estaba muy caro, entonces no pudimos, y para hacer competencia con ellos no podíamos. Entonces fue cuando nosotros nos hundimos, nos quebramos por eso, y fue cuando decidimos entonces luego pasar a lo de los hilos. Pero a lo de las máquinas, porque entonces él empezó a hacer máquinas y a vender. Pero digámosle que ese fue un momento difícil, porque de todas maneras estábamos pagando casas, los chicos estaban en los colegios, y ellos estaban estudiando en colegios del norte donde se pagaba mucha plata para la matrícula y todo eso mensualmente. Entonces no nos sosteníamos en esa forma. Y esa fue una de las mayores dificultades que hemos tenido. Igual después de las máquinas que se vendieron y todo eso, pues viene la otra dificultad. Ya no tengo que vender tantas máquinas porque ya no me están comprando, entonces pues vamos a hacer otra cosa. Entonces fue cuando empezó con lo de los hilos. Y con lo de los hilos también, pues tuvimos nuestra buena bonanza, pero igual como te dije yo, después tuvimos la baja cuando empezó a aparecer el otro hilo. Los procesos de los negocios todos son así. Y pues esos han sido los bajonazos que hemos tenido. Bajonazos económicos con el COVID. El COVID también tuvimos porque prácticamente no trabajamos como un año. Trabajamos era 1 o 2 veces al mes, no podíamos hacer más, porque no habían pedidos, entonces no podíamos comprar por sin saber qué era lo que iba a pasar, no podíamos vender tampoco, si no estábamos vendiendo, ¿para qué comprábamos? Entonces, y todos los negocios estaban mal. Y luego entonces vino después del COVID, entonces como se aumentó ¿cuánto? Eso fue el 50, el 30%, pues lógicamente pues vino la desestabilización económica. Esos han sido los procesos. Bueno, yo también quiero saber, no sé cuántas personas tienen a cargo, si contratan a alguien por temporada o todo lo hacen ustedes dos. No. ¿Cómo es? Esto siempre Luis Eduardo ha mantenido más o menos 2 personas acá, porque entonces, porque digámosle que ahorita, por ejemplo, lo de la cuerda, la cuerda no se estaba vendiendo casi la cuerda, porque no sé. Pues el problema de ahorita del gobierno de Petro, que de todas maneras detuvo importaciones, que de todas maneras hay muchos negocios de carácter, por ejemplo, de todo lo que es de manufactura, que está muy mal. Lo de los hilos está muy mal porque, por ejemplo, Lafayette ahorita no está vendiendo casi. Entonces tienen muchísimo material, nos están ofreciendo antes a nosotros. Mira a ver cómo nos compran. Nosotros no podemos comprar porque no sabemos cuánto vamos a vender. No podemos comprar ahorita eso, no podemos darnos ese lujo. Entonces, ahorita están trabajando 2 personas. Esta semana que pasó estuvieron como enfermas ambas. Entonces no dijimos, bueno, listo, dejemos así, y no tenemos pedidos, esta semana no trabajemos. Y
cuando teníamos las mangueras sí teníamos mucha gente. Cuando empezamos con lo de las mangueras sí teníamos una empresa que tenía como 20 empleados. Ese sí tiempo, porque lógicamente había que sacar muchísima manguera. Claro. Porque era para todo el país. Claro. Entonces era una empresa bien montadita, teníamos como 20 empleados, se les pagaba todo, se trabajaba día y noche. Okay. Y cuando teníamos lo del hilo también teníamos un empleado nomás, trabajaba mi esposo y un empleado. Okay. Y aquí hemos tenido más o menos, después de con lo de las cuerdas y esto, más o menos unos 2 empleaditos. Okay. Y yo tengo una pregunta, yo por ahí vi vinipel. Yo no sé sí, el vinipel de dónde sale. Sí, o cómo bueno, es el entonces proceso. se nos olvidaba eso. Este año en enero, mi hijo, el otro que tiene empresa de publicidad, dijo, le dijo a papá, es que yo quiero comprar una maquinita que rebobina mi vinipel. Ajá. Entonces, pero no tengo dónde meterla acá y porque él tiene ya sus bodegas y todo eso. Entonces le dijo, papá, usted sí tiene sitio. Y Luciano le dijo, listo, tráigala para acá y miramos a ver con qué espacio necesitamos y un empleado. Y empezamos a rebobinar ese vinipel. Okay. Y empezamos a rebobinarlo y con una persona también, con otra persona, Okay. un señor que venía. Pero el señor se nos fue. Okay. El señor es de mucha edad ya y dijimos, no, más bien después buscamos una persona que sea joven, que tenga, sea dinámica y que no esté enferma. Claro. Porque ya es por amistad más que todo. Sí. Que yo le dije a Luis Eduardo, por favor, dígale a él que él es de confianza y además necesita plata. Digámosle a él que venga y trabaje. Y sacamos una ronda completa de vinipel. Pero esa la sacamos para abastecer más bien las necesidades de la empresa de mi hijo, Okay. porque él compra mucho vinipel. Okay. Entonces dijimos, no, pues hagámoslo acá y lo vendimos, pero la idea es comprar otras 2 maquinitas y ponerlas a funcionar y sacar el vinipel y venderlo. Okay. Ese es el otro proyecto que tenemos Okay. pendiente. Como un proyecto a futuro. Okay. Sí, es decir, muy cercano, porque Sí. es que ya ahorita que salga es que el usuario no ha tenido tiempo por lo de las máquinas. No ha tenido tiempo de decir, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esto? Okay. Por lo de las máquinas estas que está haciendo ahorita, porque está haciendo Sí. porque él digámosle que periódicamente, no periódicamente, pero sí, de vez en cuando entonces lo llaman. Dice, lo que necesito una extrusora, que Sí. necesito la línea completa. Bueno, listo, entonces venga para acá y hagamos negocio, a ver cuánto me cobra todo eso. Claro. Entonces él hace más o menos una cotización y dice, bueno, le vale tanto. Y generalmente lo mandan a hacer. Entonces ahorita está haciendo una línea completa. Okay. Está haciendo 3 máquinas y la tejedora. Entonces, está ahorita, ya en unas 2 semanas se entrega eso. Y entonces nos vamos a dedicar al vinipel. Okay. ¿Sí? Bueno. Entonces ya ahí vamos a comprar otras 2 y buscamos una persona que nos trabaje. Okay. Yo también quisiera saber, pues, qué otros proyectos así han ustedes visualizado o que tienen como en mente, aparte de lo que tú me cuentas, pues, del vinipel. Bueno, pues ahorita, pues por el momento solamente tenemos lo del vinipel, es decir, hay que igual ayudarse con otras cositas, porque esto está un poco parado. Pero él tenía, pues ya creo que eso ya desistió de eso, pero la idea de él era haber hecho hilo. ¿Te acuerdas que yo te comentaba que estamos haciendo un hilo, rebobinando un hilo? Sí. Pero apareció un hilo que podían reciclar completamente, Sí, y entonces nos quitaron ese negocio. Sí. Ese hilo, esa maquinita que tuviste atrás, Sí. esa era para sacar ese hilo. Okay. Pero no pudo hacerlo porque el espacio de la casa no nos daba porque eso tenía que subir a esa máquina como unos 3 metros Okay. para que la hebra caiga, Okay. que tenga espacio para caer, se seque libremente y se estire. Okay. Pero no había espacio ahí. Y había otra cosa, él sacó un hilo, alcanzó a sacar ese hilo, pero no le producía mucho porque la máquina tardaba mucho tiempo en sacarlo. Entonces se desperdiciaba mucha energía, mucho tiempo, Claro. y trabajo, pues la persona que fuera a trabajar, pues Claro. entonces era la pérdida. Entonces dijo, no, esto no me va a producir a mí. Pero si lo hubiera hecho, hubiera sido una novedad, porque de todas maneras también ese hilo lo traen importado.
Entonces él quería hacerlo, Okay. pero no se pudo hacer porque estuvo 4 años tratando de sacarlo y no, hasta que al fin ya se rindió. Okay. Entonces dijo no. Y ya pues con la edad también y todo, dijo no, ya estoy cansado también, ya esto. Entonces ya lo decidió y ya esa máquina, pues esa máquina la tiene ahí lista para sacar el que yo te digo que es planito. Sí. Ese planito lo va a sacar. Okay. A ese se le perdió. Hay cosas así en la empresa. Ujú. En la empresa se le pierden muchas cosas. Claro. Ahí se le perdió mucha inversión porque invertimos mucha plata en eso. Durante 4 años haciendo pruebas y gastando todos los días que voy a comprar esto, que lo voy a hacer, esto, que lo voy a hacer. Pero bueno, de todas maneras se hizo lo que se pudo. No se dio efecto, pero de todas maneras eso igual es ganancia porque Claro. queda la satisfacción de que se pueden hacer las cosas. Bueno, ya finalmente, un consejo que, o sea, le darías a tu yo del pasado y que le darías a alguien que te dijera, quiero emprender. Bueno, yo digo que de todas maneras las personas que quieren emprender es porque les nace. Y si les nace, todo lo que quieran emprender lo pueden hacer. Pero tienen que hacerlo. Es decir, no se pueden quedar solamente soñando, sino hacerlo. Hacerlo y ese proceso y eso es un proceso. Es decir, se empieza siempre, generalmente, experimentando y perdiendo. Siempre. Pero a la larga, sí, con insistencia, con el trabajo, las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Sino que tardan en hacerse, pero se hacen. Okay. Se hacen. Y que de todas maneras, otra cosa que porque yo era educadora, yo siempre les decía a mis alumnos que generalmente yo nunca he sido de izquierda, porque a mí no me gusta la izquierda por eso, porque la izquierda, es decir, ellos no quieren formar empresas, los de izquierda no les gusta la empresa, les gusta es el trabajo que les regalen, que les hagan, que tienen que pagarles esto y esto, sí, pero ¿dónde se queda el emprendimiento? Entonces, en todo estado debe haber, debe estar algo fundamental, y es que el emprendimiento está por encima de todo. Y el emprendimiento es el que hace que los estados se vuelvan ricos económicamente, que puedan progresar y que todo el mundo tenga trabajo, porque el emprendedor produce mucho trabajo. Claro. Entonces, es uno, digámosle que a los muchachos hoy en día que tienen la mentalidad esta de izquierda, que nada de empresa, que la empresa esto, que la empresa aquello, que la empresa... No, al muchacho hay que meterle en la cabeza de que puede ser empresario, y que cómo así que porque tú eres pobre vas a seguir siendo pobre toda la vida. No, jamás, porque si yo veo, o si tengo como ejemplo la gente que tiene plata, uno de joven tiene que tratar de ser lo mismo. Si ellos pudieron, porque no todo el mundo nació rico. La mayoría de la gente que tiene plata ha sido gente muy pobre, y pudieron hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? De pronto no puede ser uno millonario, multimillonario, pero lo puedo hacer y le puedo dar trabajo a mucha gente. Y puedo emprender, y es que los países, por ejemplo, Japón es un país emprendedor, un país que allá es un país de emprendedores. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? No poder hacer lo mismo. Y es una cuestión de decisión nomás, y de educación. Entonces, desde las universidades, desde los colegios, hay que tratar de hacerles un lavado de cerebro a los muchachos que pueden ser emprendedores y que pueden llegar a ser lo que ellos quieran ser, y pueden ser, y si tienen ejemplos de gente que tiene plata, que gente que tiene empresa, que tiene industria, pues que lo hagan, que lo pueden hacer. Pero igual eso es también, eso nace con las personas, ¿no? Eso no es lo que yo te decía. Yo no tenía ese, y todavía lo tengo muy dormido comparado con él, porque todo es esto y esto, aquello, es muy diferente, sí, pero hay mucha gente que nace para ser emprendedora, y entonces digámosle que lo más importante es que haya, que el medio ambiente o que las personas que lo estén rodeando también los ayuden, los impulsen, que les va mejor así. Sí. Listo. Voy a pararla y